Muy buenos días con cada uno de ustedes. Y hoy compartimos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3, señales antes del fin. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta, ay y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el tiempo del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, mirad, así que os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis; mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será también. Ahí se juntan las águilas. Bien, este es un pasaje bastante profundo, porque son señales de los tiempos, y el Señor reitera varias cosas, que no tengamos miedo, y nos previene de todo esto que va a pasar. Y si no somos cautos, pues nos perderemos, y la idea no es perdernos. La idea es mantenernos en vigilia, la idea es mantenernos en ayuno, la idea es estar siempre en la meditación, la reflexión de las palabras de Dios. La idea siempre es hacer la voluntad del Padre. Siempre es esto. ¿Nos va a costar? Sí, nos cuesta, como cualquier ser humano. Y peor, que cada vez es más difícil, porque nuestra esposa, nuestros hijos nos
es porque nuestra esposa, nuestros hijos nos están siendo arrebatados por un mundo de la tecnología que está dirigida por el enemigo, y están pues conviviendo, siendo pues seducidos por la tecnología. Entonces, retomemos el tema. Los evangelistas presentan un cuadro bastante difícil de asumir, bastante complicado de asumir, porque si ya hoy en día la vida es complicada por diferentes situaciones, imagínense cuán más complicada va a ser en ese entonces. Entonces, todo este cuadro nos presentan toda una serie de catástrofes. Y hay un esquema que podríamos hacer de toda esta catástrofe que vendrá, porque el panorama es falsos mesías, que habrá guerras, que habrá hambres, que habrá pestes, que habrá terremotos, que habrá grandes prodigios y portentosos en el cielo. ¡Wow! Todo lo que tenemos, falsos mesías, guerras, hambre, peste, ¿a dónde vamos a ir? No podemos escapar a ningún sitio de los falsos, de las guerras, de los hambres, de los terremotos. Entonces, morirá mucha gente. Tenemos que estar, por eso, nosotros fieles a la Biblia, para que nos guíe, nos oriente cómo actuar en estos momentos difíciles de la vida. Por eso esta vida. Por eso está dirigido todas estas calamidades. Y ahora hay otra serie de contextos para los creyentes, para los apóstoles y para todos aquellos que están siguiendo a Cristo, a sus discípulos. Dice que se os prenderá y se os llevará a los tribunales, se os entregará a azotes y terremotos, que seremos odiados a todos por causa del nombre, que se nos matará. Bueno, ¿cómo va a ser agradable vivir el cristianismo y ser seguidores de Cristo si se nos está anunciando azotes, odio, muerte, asesinato, acusaciones? Pues no es nada fácil. Pero esto es lo que viene. También hay una serie de cosas que están dirigidas a todos. A todos. Dice, habrá odios hasta el punto de traicionarse y entregar el hermano al hermano, el padre al hijo, el hijo a los padres. Habrá muchos falsos profetas que van a seducir a muchos, que van a engañar a muchas personas diciendo este es el camino correcto, y no es el camino correcto de salvación. Pero ¿qué pasará con los creyentes? Que este es un riesgo. Se enfriarán con todos aquellos en cuanto a la caridad, el amor a muchos. Y eso ya sucediendo. Hay tantas agonías, tantas preocupaciones, tantas pandemias, golpe tras golpe, enfermedad tras enfermedad, agonía tras agonía, que uno dice, basta, ¿hasta cuándo va a sufrir el cuerpo? Y comenzamos a enfriarnos. Y cuando comenzamos a enfriarnos, pues, por eso hay que estar atento. Pero también se nos dice otras cosas, que antes del fin se predicará el Evangelio en el mundo entero. Es decir, que hay que estar preparados para esta misión, para que nosotros podamos, sí o sí, predicar el Evangelio en el mundo entero, como testimonio a las naciones. Dice, tampoco no te preocupes en la defensa, pues el Espíritu Santo es el que nos va a suplantar, porque Él va a decir qué es lo que tenemos que decir. Y también el Señor dice que no se perderá ni un cabello de vuestra cabeza.
Ahora el que persevere hasta el final se salvará. Tenemos que perseverar a pesar de los duros problemas que acontecen. Va a haber duros problemas. Y estos duros problemas pues vienen. Y hay que asumirlos. Entonces, volvemos a hacer un esquema donde incluye todo esto, y esto es apocalíptico: guerras, hambres, terremotos, hambres que van a causar mucha tribulación, terremotos que temblará la tierra en todos sus lugares, pestes donde morirán grandes personas, con estas pestes que afligirán a muchos. Serán mortales estas pestes. Habrá conmociones cósmicas y odios a los familiares. Esto se resulta muy complicado, ¿verdad? Para cualquier ser humano soportar una guerra, el hambre, el terremoto, las pestes, las conmociones cósmicas y los odios entre los familiares, esto es complicadísimo. Pues si no vas a estar en paz en tu casa, ¿dónde vas a estar en paz? Tendrías que vivir solo. Pero este es un ambiente, como digo, muy complejo que viene producto de nuestro pecado, producto de nuestra maldad, producto de la no comunicación con Cristo. Muy bien, qué complicado toda esta serie de castigos que viene y acontece en la humanidad. Las personas pues cada vez no quieren leer las escrituras, le gustaría, no quieren. ¿De acuerdo? Ahora, eso no es solamente un género literario donde se consigna todo tipo de castigos y que es fuente literaria para algo apocalíptico. No, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo de lo que va a acontecer. Así que no es un género literario apocalíptico como una literatura de que posiblemente suceda. No, esto va a suceder y esto es inevitable. Por eso tenemos que reforciblemente suceda. No, esto va a suceder y esto es inevitable. Por eso tenemos que reforzarnos nosotros. Tenemos que ser más profundos en nuestra oración. Tenemos que ser más honestos en nuestros ayunos. Tenemos que ser más honestos en nuestras vigilias. Tenemos que buscar más a Cristo porque los tiempos están difíciles. ¿De acuerdo? Entonces, en todo este discurso escatológico, y donde se nos trata de hacernos entender con esta forma la palabra de Dios, para que todas estas afirmaciones, ¿de acuerdo?, tengan implicancia en nuestra vida, y no solamente verlos como un simple preludio, que esto opinan los creyentes, estos opinan porque Jesucristo es Dios, no miente. Por eso sabes que las enfermedades ahora son más complicadas de sobrellevar. Por eso es más complicado sobrellevar todo lo que está aconteciendo diariamente en nuestras vidas. Esto es muy complicado. ¿Sí? Este es un cuadro que viene catastrófico. La acumulación de las catástrofes. Desde la parte de guerras, pestes, hasta el odio entre los familiares, hasta problemas en la familia. Está arraigado. ¿Por qué? Porque hay una división ya clara entre los que creen y no creen. Bien, a la pregunta de cuándo sucederá esto, Jesús
no manifestándoles cuándo, utilizando un género apocalíptico, sino más o menos que expresa gráficamente una serie de acontecimientos que van a suceder, una serie de acontecimientos que están escritos en la Biblia para la venida del Señor, porque es el tiempo final. Una vez que venga el Señor Jesucristo, ya no hay nada más que hacer. Bendito sea el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Bendito es el pueblo de Israel, porque vendrá el Señor y gozará de su presencia del Señor. Bendito sea el pueblo de Israel. Dios Padre Todopoderoso, ¿tú eres el Rey? Bueno, seguimos con la parte de cómo se expresaba gráficamente todas estas cosas que tienen que suceder a la venida del Señor, porque como el Señor ya es santo, viene y tiene que suceder todas estas cosas porque a Él le gusta todo lo puro, nada lo impuro, nada lo sucio, y tenemos que hacer un examen muy detallado de toda nuestra vida, porque tenemos que ver qué nos hace impuro, qué nos hace malo, qué hace que nuestros pensamientos sean terribles, mente ajenos a la palabra de Dios. Muchos a veces ya están, las iglesias están aburridos de asistir a las iglesias porque se congregan en querer crecer más que fortalecer la relación con Dios. Quieren hacer crecer, quieren hacer un templo, quieren hacer esto, pero no cuentan con la divulgación de la palabra de Dios. Y si no tenemos una relación fuerte y firme con Cristo, ¿cómo vamos a avanzar? Podemos entender y tener mucho conocimiento. Por eso lo que estamos hablando de la parusía, que significa presencia o advenimiento, que podemos decir técnicamente que son autores neotestamentarios de acuerdo, y que dentro del Antiguo Testamento también se mencionaban estos hechos. Pero la argumentación apocalíptica de nuestro Señor Jesucristo es de una magnitud increíble. Cuando el Señor Jesucristo habla con palabras muy sencillas, pero cuando dice ay, es un castigo terrible. Y cuando menciona que va a haber destrucción del lugar santísimo, porque él dice muchos vendrán en mi nombre, no quiere decir venir en mi nombre, asumirán por cuenta propia estos falsos profetas, estos falsos hombres de Dios que vienen en nombre de Jesús, pero no es así, porque el ir en nombre de Dios es leer la palabra de Dios tal cual está, no con palabras propias. Y eso lo dice en Isaías. Pero como no hacemos caso, queremos palabritas, queremos griterío, queremos exageraciones, entonces pues ya está hechas las cosas. Luego dice el mismo, yo soy. Dice, aparecerá diciendo que yo soy, que ellos asumirán que son Cristo. Y la historia ha recogido el nombre de estos seductores que se presentaron como Mesías. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dan el nombre de tres. Uno se llamaba Teudas, que se reunió en torno suyo como unos 400 hombres. Anunció que pasaría finalmente las aguas del Jordán. Pero ¿qué pasó? Fue muerto y todo se disolvió. Otro, en los días del empadronamiento, después de la deposición de Arqueleo, fue Judas el Galileo, que arrastró a todo un pueblo en pos de sí, pero también él pereció y todos los que le seguían. Otro fue un egipcio, que provocó una sedición y llevó al desierto 4,000 sicarios.
Prometió a las turbas que acompañaban el monte Los Olivos y verían a su mandato caer 1000 sicarios. Prometió a las turbas que acompañaban el monte Los Olivos y verían a su mandato caer en las murallas de Jerusalén, y así entraría triunfalmente. El mismo Josefo dice que en esa época, bajo el procurador Félix, entre los años 52 y 60, numerosos impositores persuadían a la multitud de que lo siguiesen al desierto, donde Dios le mostraría toda clase de prodigios y signos. Muchos creyeron todo esto. Sufrieron el castigo correspondiente de Félix luego. En los libros de los Hechos de los Apóstoles recogen también las pretensiones de Simón el mago en Samaria, que venía practicando la magia en la ciudad y maravillando al pueblo de Samaria, diciendo: mirando especialmente en algo, seducir a las gentes. Estos falsos profetas se asumen como Mesías y quieren imitar a Cristo, pero su demencia ha llegado a niveles tan extremos, porque con la demencia tan extrema, el Señor nos dice: mirad que nadie os engañe, porque estos hombres solamente hablan engaño. ¿De acuerdo? Las guerras, pueblos contra pueblos. Ahora, lo justifica la obra de la guerra romana contra Judea. Comenzaba Vespasiano y terminada por Tito con la destrucción de Jerusalén. Fue Israel el que se levantó contra el poder de Roma. Desde el comienzo de la insurrección judía, todo fue levantamiento y aplastamientos sistemáticos. Hambres y pestes y terremotos. Es una cosa histórica. El hambre siempre ha existido. Un gran hambre hubo sobre toda la tierra bajo Claudio, años 41 y 54. Josefo justifica ese gran hambre en Jerusalén, sin contar el hambre feroz y la peste que se desencadenó en la misma Jerusalén durante el asedio, ¿no?, que acabó con la ciudad. Y en un horizonte más amplio, arrebató en Roma unos meses unas 30.000 personas entre los años 60 y 70. Los temblores de la tierra fueron frecuentes en todo el imperio. Persecuciones y tormentos. Los apóstoles fueron llevados en todo el imperio. Persecuciones y tormentos. Los apóstoles fueron llevados al Sanedrín y fueron azotados. Luego la persecución en Agripa contra la iglesia, metiendo en la cárcel a Pedro, mandando a decapitar a Santiago el Mayor, la muerte de Esteban. En fin, todo esto está registrado ya dentro de la historia, pero cada vez se repite y se va a estar repitiendo con una mayor amplitud, mayor violencia y mayor mortandad de las personas. Recordemos, pues, en Roma, cómo estallaría en la persecución de Nerón contra los cristianos. Por eso estamos hablando ahora de odios y traiciones. Nos apostatarían y se volverían contra sus hermanos. Fíjense cómo algunas iglesias odian tanto a otras iglesias. Unos evangélicos persiguen a los otros evangélicos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Porque es cumplimiento de la palabra de Dios, donde en la palabra de Dios está diciéndonos claramente, ¿de acuerdo? Nos está diciendo claramente que se aparecerán hermanos que entreguen a otros hermanos. ¿Ve? Esa es las señales de la venida del hombre. Por eso nosotros tenemos que ser
cautos en la relación que mantenemos con el Señor Jesucristo. Porque si nosotros no mantenemos esa relación viva, eficaz entre nosotros y Cristo, ya estamos perdidos. No hay más. Pablo mismo era un gran perseguidor de la iglesia. ¿Me entiende? Pablo mismo era un perseguidor. Ahora, entre las mismas diferentes congregaciones de las iglesias hay un odio mutuo. No hay amor cristiano. Pareciera que hemos leído otra Biblia. ¿Cómo es posible que entre diferentes congregaciones o denominaciones eclesiales haya un odio tan profundo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo interpreta usted que sea posible que una iglesia evangélica a otra iglesia evangélica? ¿Quién me puede explicar esto? ¿Esto merece una explicación o no? ¿Alguien podría explicarme? Y digo, ¿alguien podría explicarme esto? Digamos que este odio es profético, porque el Señor Jesucristo nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Ve? Esto no es palabra humana, esto es palabra de Dios. Son sus palabras. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el Evangelio como debe ser. El Evangelio no está siendo para ser proliferado, para enfrentarse, para decir yo me voy al cielo, los de mi iglesia se van al cielo, mi pastor se va al cielo. Es Dios quien se encarga de encaminarnos y guiarnos mediante el Espíritu Santo para que por eso tenemos que vivir en una santidad completa todo el día. Las 24 del día. ¿Y eso es factible? No, nos cuesta. Siempre nos cuesta algo. ¿Ve? Ahora es natural que en un plazo de tiempo pues las cosas cambien. Porque no hay guías realmente espirituales. No hay guías. No obstante, dice el Señor que a pesar que pase todo esto, no obstante, que a pesar de que pase tanto esto, no obstante, el Evangelio del Reino, dice el Señor, se predicará en todo el mundo entero, en testimonio para todas las naciones. A pesar de todas estas catástrofes y calamidades que van a venir, el Evangelio se predicará en todo el mundo entero. En todo esto se va a predicar. Y este mundo entero y sus sinónimos son todas las naciones en el mundo, todas las naciones grecorromanas, universalmente conocidas geográficamente, en todos los pueblos se va a predicar. En los Hechos de los Apóstoles y por Juan, ya más o menos por el año 70, estaba difundido el Evangelio en la mayor parte de los lugares. Pablo fue uno de los apóstoles que predicó más el Evangelio de Dios. Llegó a Colosas, Corintios, Efesios, ¿verdad? Porque todo el Evangelio tiene que ser predicado antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las catástrofes. Por eso el Señor dice, son dolores, dos dolores, no dice cuando empiece estos dolores, el Señor dice, ten calma, dice, no os turbéis. Una de las cosas más grandes y sorprendentes de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla el Evangelio, nos dice, no os turbéis, estad quieto, no os turbéis. Debemos andar calmos, debemos andar calmados. Nosotros tenemos que estar calmos. Esta es palabra bíblica. No os turbéis, dice, porque es necesario que suceda todo esto. Es decir, si Dios permite y quiere que alguno de nosotros pase por esto, pues dice que estemos tranquilos.
que no os turbéis, porque tiene que pasar. Y tenemos que enfrentar todos estos problemas, confiados exclusivamente en el Señor, confiando en Él. Es necesario que habrá pestes, es necesario que haya las guerras, es necesario que haya los terremotos, es necesario que haya el hambre, porque el Señor dice, es necesario que acontezca. Es necesario, es obligatorio que suceda todas estas cosas para que Él pueda venir. Si no sucedieran estos eventos, Él no va a venir, porque Él dice que es necesario que antes que Él venga. ¿Ve? Y es necesario que haya es necesario que hayan falsos profetas, porque nosotros tenemos que andar en defensa del Evangelio, correcto. Es un filtro. Por eso tenemos la responsabilidad de salir a las calles y hacer discípulos. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Pero si no lo predicamos ni en nuestras casas, ¿cómo Dios nos va a encargar predicar más el Evangelio? ¿Cómo es posible que Dios nos pida predicar el Evangelio si ni siquiera a los de nuestra casa tenemos la fuerza de predicarles este Evangelio? ¿Cómo? Eso no es posible. Dios da a quien hace la obra, pero a quien no hace la obra, pues no le va a dar más encargo. A Pablo se le dio porque Pablo salía y más iba a predicar y más se le daba. Y mientras más hacía, más producía. Porque así son las cosas de Dios. ¿De qué nos vale tener tantas cosas y a las finales no hacer nada por el reino de Dios? ¿De qué nos vale tener todas las herramientas y hasta posesiones económicas? Y si no y si no predicamos el reino de Dios, ¿de qué nos sirve esto? Pues de nada. De nada. Entonces, sus discípulos le dicen, no te preocupes, no se preocupen, porque lo que ha de decir en los tribunales, en los juicios, no os preocupéis, porque yo envío el Espíritu Santo para que hable por ustedes. Porque esa sabiduría va recibida por el Espíritu Santo. La sabiduría que nosotros obtendremos en los momentos más duros de nuestra vida vendrá de lo alto. Vendrá de lo alto. Por eso tenemos que someternos a Dios. ¿Cuesta? Sí, porque hay una serie de eventos, miedos, catástrofes. Sí, cuesta. Por eso nosotros tenemos que recordar que el mismo Pedro, cuando estuvo en el Sanedrín y siendo interrogado, interpelado, él lleno del Espíritu Santo, dijo lo que tenía que decir. Por eso tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor. Por eso es importantísimo que nosotros estemos siempre en una comunión con Cristo nuestro Señor. Si no, no vamos a llegar al reino. Es trascendental nuestra conducta y nuestra relación con el Hacedor de la vida. Si no, no podremos. Por eso, continuando con el Señor, llegó a su camino, llegó hasta el Monte de los Olivos, y mientras que en el camino algunos de sus discípulos mostraban y alababan la construcción, habiendo llegado al Monte de los Olivos, se acercaron a él para preguntarle, por lo cual se dice que estando sentado en el Monte del Olivar. Cómo el Señor nos explica tantas cosas que nos cuestan creer o asumir, porque perdemos la vista, perdemos el horizonte, nuestra mente se distrae y se relaja en otro sitio, se distrae y perdemos el objetivo. Los discípulos se aproximaban en secreto porque habían de preguntarle de él acerca de estas grandes cosas. Deseaban pues saber el día de su venida, porque deseaban con vehemencia ver su gloria.
Jesucristo es nuestro Señor, pero debemos andar en santidad. Le preguntaron 3 cosas. Primero, ¿cuándo sería destruido Jerusalén? Diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? En segundo lugar, ¿en qué tiempo vendría Jesucristo? Por eso le dicen, ¿y qué señal le das de tu venida? En tercer lugar, ¿en qué tiempo sucederán la conclusión del mundo? Por eso dicen, y de la consumación del siglo. Dios Padre Todopoderoso, tú eres el único que nos guía. Tú eres el único que nos va a guiar. Sin ti estamos perdidos. Sí, en ti estamos sin horizonte, desesperados, andando a tropezones en la noche. Lucas dice que solo le preguntaron acerca de Jerusalén, creyendo que cuando Jerusalén fuese destruida, habrían de suceder la venida de Jesucristo y el fin del mundo. San Marcos dice que no preguntaron todos acerca de Jerusalén, sino únicamente San Pedro, San Juan, Santiago y Andrés, porque eran los que hablaban con el Salvador con más libertad y confianza. El monte de los olivos no tiene árboles infructuosos, sino olivares, por medio de cuyo aceite se alimenta la luz para ahuyentar a las tinieblas, para dar descanso a los fatigados y salud a los enfermos. Por lo tanto, sentándose el Salvador en el monte de los olivos, enfrente del templo, y exponiendo a los judíos su ruina, su destrucción, da a entender que él, estando quieto y sosegado en su iglesia, condena la soberbia. ¿Y quién es la soberbia? ¿Y quién es el soberbio? El que no recurre jamás a Jesucristo para pedir ayuda. ¿Quién es el soberbio? El que no se acuerda del Creador para nada. ¿Quién es el soberbio? Aquel que ignora su nombre, aquel que desprecia su palabra, aquel que se duerme cuando se le lee la palabra, aquel que se burla de la palabra de Dios. Tenemos un Padre extraordinario, un Señor asombroso que nos guía y nos orienta. Y por supuesto, de lo que estoy diciendo posiblemente no sea la profundidad, pero te queda a ti, hermano, la profundidad de leer, el entender toda la palabra de Dios. Por eso te ayudo, te animo a que sigas al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, que Dios nos apoye con nuestros hijos, con nuestras hermanas, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y con todo aquel prójimo que ponga al frente, para que crean en el Señor Jesucristo y haga la voluntad de Él.